Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en CB24. En esta ocasión, normalmente hablamos por países, visitamos diferentes países. En esta ocasión nos toca de vuelta hablar de Guatemala. Y voy a presentar rápidamente a mi invitado de esta ocasión y después hablo un poquito más de él. Pero que nada, Julio Ligorría, me da muchísimo gusto verte. Encantado, Alberto. Yo creo que es la primera vez que te entrevisto, Julio. Sí. A nivel entrevista. A nivel entrevista, sí. Lo digo porque, y aquí viene la presentación, y quiero ponerlo claro desde el principio. Julio es amigo personal mío desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Hemos compartido varios escenarios juntos. En ese sentido eres amigo, colega. Hemos estado en varios eventos, en varios escenarios, como conferencistas, etcétera. Y también tengo que decirlo, yo tengo mis fuentes de información, tengo gente en la que yo confío, y a lo largo de los años, cuando algo había que hablar sobre Guatemala en particular, a quien yo le llamaba por teléfono para pedirle su opinión, para pedirle su perspectiva, pues a Julio. ¿Sí o no? Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. He tenido el privilegio de contar con tu confianza. Y esta no es la excepción, porque estamos hablando de Guatemala, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en Guatemala en un amplio espectro, y sí o sí tenía que hablar con Julio, como siempre lo hacía. Pero, como vamos a ver más adelante, en toda esta situación Julio se ve también metido pues, en el ojo del huracán, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Julio es experto en asesor en manejo de crisis, fue exitosamente embajador de Guatemala en Washington durante un tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Aquí contigo. Encantado de poder compartir. Gracias, Julio, querido. Me da mucho gusto verte de nuevo. Entonces, en Guatemala, más que en cualquier otro país en este momento, yo creo que a nivel político, la situación más dinámica, yo no puedo dejar de hacer un paralelismo en la situación política entre Brasil y entre Guatemala, porque son los dos países en los que el presidente ha sido sustituido. En el caso de Guatemala en particular, el presidente en funciones fue sacado de Palacio para meterlo a la cárcel. En Brasil todavía no va por ahí, pero de alguna manera Guatemala, por ser pequeño, como que se pierde un poco el radar, y yo quisiera saber pues cómo está esta situación en este momento, ¿no? El presidente en funciones está en la cárcel, hubo nuevas elecciones, que eran las elecciones que estaban de todos modos ya programadas, hay un nuevo presidente. ¿En qué va eso? Bueno, mira, vamos a empezar por decir que la dimensión entre Brasil y Guatemala es muy amplia, ¿no? Es decir, las dimensiones y el contraste es diferente, es distinto. La dimensión de los actos de corrupción en Brasil, pues tienen, digamos, los presuntos actos de corrupción tienen la misma dimensión que en Guatemala. Guatemala siendo un país muy pequeño, siendo un país muy pobre, siendo un país donde de cada 2 niños, un niño no puede desarrollar su cerebro por falta de nutrientes. Es un país donde hay un médico por cada 5,000 habitantes, donde hay media cama por cada 1,000 habitantes, media cama de hospitales, donde los hospitales no funcionan, donde la educación es absolutamente infuncional en función del desarrollo de las personas. Los actos de corrupción, en todo caso, en un país con estas características, Alberto, son muy dolorosos, y las consecuencias también son muy dolorosas. Más insultantes, ¿no? Más insultantes. Mira, para un país que tiene 30 años, 30 y pico de años, 32 años en democracia, el hecho de haber tenido ya 2 presidentes en la cárcel es algo muy doloroso para una sociedad que en un momento lo expresa como una gran rabia social en contra de estos poderosos corruptos, pero que tienen consecuencias mucho más profundas que la rabia que podamos sentir individualmente los guatemaltecos. Ambos presidentes en la cárcel por corrupción. Por corrupción, sí. El primero fue el presidente Alfonso Portillo Cabrera, que por cierto en alguna encuesta posterior cuando él ya salió en libertad, después de que cumplió una pena por lavado de activos, me parece, en Nueva York, una encuesta en Guatemala inusitadamente lo situaba como el político más popular del país, el político más apreciado. Y es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Lo que ha sucedido esta segunda vez, en esta segunda oportunidad en Guatemala, como consecuencia de tener un organismo investigador que los guatemaltecos pedimos, o sea, el Estado de Guatemala le pide a Naciones Unidas la integración de una Comisión Internacional contra la Impunidad, a la cual el Congreso de Guatemala le autoriza una serie
de actividades, incluidas la investigación, el desarrollo de inteligencia, para dar con todas aquellas actividades paralelas al Estado que dañan al Estado y dañan el funcionamiento. Esta famosa CICIG. Sí, que logra descubrir, luego de fallidas gestiones de 2 comisionados, este señor que ha llegado, señor colombiano, muy riguroso, a mucha gente le molesta, incluyendo a todos los guatemaltecos nos molesta estar siendo auditados, estar siendo intervenidos. Lo pedimos nosotros porque nos dimos cuenta que nuestro Estado y nuestra democracia no solamente eran infuncionales, sino que además estaban cayendo en un área gris de Estado fallido. Pero dime una cosa, ¿quién pidió la CICIG, este organismo que depende de las Naciones Unidas? Lo traen a Guatemala para que investigue el propio gobierno, para que audite al gobierno. Que audite la gestión pública, y que apoye la revertebración del sistema de justicia, que tú sabes que es la piedra angular de toda democracia moderna, es su sistema de justicia, un sistema que en Guatemala nunca funcionó. ¿Qué presidente fue el que pidió eso? Si no estoy mal, estas gestiones inician en el gobierno de Alfonso Portillo y terminan aterrizando durante el gobierno de Óscar Berché. Y esto ya de tal manera que para cuando llega Pérez... eso está plenamente ya instalado. Estaba ahí. Es más, en la primera renovación, Pérez Molina la prueba. En la segunda renovación fue muy difícil, fue muy duro. La comunidad internacional, los Estados Unidos, a mí me tocaba como embajador recibir fuerte cabildeo diciendo, señores, es muy importante que haya una renovación del mandato de CICIG, con el cual yo estaba de acuerdo. Porque este trabajo no es un trabajo que se puede desarrollar en 1, en 2 años, es toda una generación. Nosotros culturalmente, los guatemaltecos, estamos obligados a cambiar. Tenemos que hacer un switch, porque el tema de la corrupción ha sido un tema que lo hemos tolerado los guatemaltecos, del cual se ha participado como sociedad. Entonces, es algo que hay que cambiar. ¿Para qué? Para mejorar la gestión pública, para mejorar los cuadros políticos. Según los reportes periodísticos, estamos hablando de corrupción, jets privados, yates, residencias, mansiones, sobre todo específicamente de la vicepresidenta que está en la cárcel de nuevo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene que tener alguien en la mente como para saber que está la CICIG ahí precisamente para investigar lo que yo voy a hacer con respecto a la corrupción y aún así corromper tanto como para comprarme una mansión, una yate y un jet? O sea, ¿qué tiene uno que estar pensando? Pues si para eso están ellos ahí, para investigarme a mí. ¿Qué es descaro, estupidez? ¿Qué es? Mira, yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero ante todo y particularmente en el caso de la vicepresidenta que tú citaste, yo creo que una gran arrogancia y soberbia que el pueblo no le perdonó ni le va a perdonar jamás. Es una factura muy, muy dolorosa. Yo vuelvo y repito, a ningún guatemalteco con 5 dedos de frente le puede saber bien lo que ha sucedido. Indiscutiblemente es algo muy molesto, muy incómodo, y que hoy nos trae ahí sí que de cabeza, porque el shock ha sido tan grande, el shock es muy, muy, muy importante y abarca mucho, porque había mucha contaminación y siguen escarbando y las cosas siguen saliendo y tendrán que seguir saliendo más. Por ejemplo, ¿cómo te explicas tú que en Guatemala, de un día para otro, en menos de 60 días, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que colecta los impuestos, logra que empresas emblemáticas del país paguen de la noche a la mañana más de 1.300 millones de quetzales por haber evadido impuestos? ¿En dólares cuánto es eso? Bueno, serán un poquito más de 100 millones de dólares. Pero en quetzales son muchos quetzales, como decía un chiste de un español, son todas las pesetas. ¿Okay? Es decir, son todos los quetzales. Entonces, cuando hemos visto durante tantos años al sector empresarial, por ejemplo, participar en negarse a reformas tributarias integrales, muchas veces con argumentos muy sólidos, ojo, técnicamente sólidos, pero te niegas a una reforma tributaria, pero por otro lado eres un gran evasor de impuestos. ¿Cuál es la solvencia moral para sostener una actitud de esta naturaleza? O sea, lo que tú estás diciendo es que estos 100 millones de estos 1.300 o 1.100 millones de quetzales que logró la autoridad en menos de 60 días. O sea, quiere decir que fue con comprobación de que ellos debían esa plata. Así es, y los empresarios aceptaron pagarla. Porque era la verdad. Porque era la verdad. Y te digo, no son los únicos casos. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala, en 16 millones de habitantes, solo hay 1.5 millones de contribuyentes.
y que el 80% de lo que recauda el impuesto sobre la renta lo hace sobre la base de decenas de miles, no de millones de personas. Entonces si bien es cierto que hay desigualdad en Guatemala, que es nuestro mayor reto, la inequidad en Guatemala es el mayor reto que tiene Guatemala. Hay mucha miseria y hay mucha riqueza. Pero también hay una ausencia de responsabilidad. ¿Cómo te explicas tú que tenemos que darle servicios a más o menos 6 millones de personas en todo el sector indígena, por ejemplo, pero están en una economía informal donde no tienen ninguna responsabilidad? Se les tienen que dar los servicios, pero ellos no devuelven nada al Estado. Es decir, ¿cómo resolvemos este reto tan complejo? Pero dime una cosa, Julio. O sea, para mí hay un divorcio muy claro en Guatemala entre... Vaya, yo conozco muy bien Guatemala, yo he ido mucho a Guatemala, conozco muy bien a la clase empresarial de Guatemala y también he conocido, no tanto a la clase gobernante, pero sí a los presidentes. Okay. Y yo he estado en varios eventos con los empresarios de Guatemala y yo te voy a decir una cosa, hay pocos países de América Latina donde los empresarios estén tan comprometidos en el discurso a el desarrollo de Guatemala. O sea, ellos se involucran, cuando menos a nivel eventos, a nivel declaraciones, en el futuro de Guatemala, que no sucede en muchos otros países. Entonces, yo he ido a eventos en Guatemala donde los grandes empresarios proponen, hacen investigaciones y proponen sobre el camino a seguir para el desarrollo de Guatemala, etcétera, etcétera, con mucho compromiso. Por otro lado, vas con los presidentes de Guatemala y hablan el mismo discurso. Pero sin embargo, tú todo lo que estás diciendo es cierto. Guatemala sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. Entonces, hay un divorcio. Me parece que los objetivos entre el presidente y los empresarios son los mismos, pero en el camino hay un divorcio total. Vamos a ver, yo creo que hay que ver más en profundidad. Yo creo que hay una nueva clase empresarial, dirigente empresarial, joven, la nueva generación de líderes empresariales, que se han, en el buen sentido de la palabra, contaminado todos ellos con esa visión positiva, constructivista, vamos a hacer un mejor país, y ciertamente tienen la voluntad, la dicen, la tratan de demostrar, pero yo en lo personal creo que no terminan de entender que una golondrina no hace verano. Están como muy aislados en sus propósitos, por un lado, y por otro lado, en solitario. Porque esos deseos y esos estudios que son serios y que son profundos y cuyas propuestas tienen toda la lógica, toda, no tienen la correspondiente receptividad más allá del discurso de la clase política. Nuestra clase política bueno, ahí está el divorcio. La clase política, pero no es divorcio. No hay divorcio porque nunca se casaron. O sea, la clase política guatemalteca de estos últimos 30 años ha sido una clase mediocre, una clase corrupta, oportunista, sin propuesta, sin programas, con discursos, con demagogia. Eso sí. Y cuando han tenido que tomar las decisiones que tienen que tomar, nunca las han tomado porque políticamente era incorrecto hacerlo. Y por eso estamos hoy como estamos. Tenemos un presidente, por ejemplo, que gana las elecciones no porque las haya ganado él, sino porque los electores votaron contra los otros dos, porque los identificaban como continuidad de lo que iba saliendo. Y este señor, un buen señor, ojo, es un señor que hasta donde yo sé y por lo que se mira, tiene muy buenas intenciones, pero como decía aquel dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y ese señor tiene buenas intenciones, pero es absolutamente ignorante de cómo se gestiona un Estado, de cómo se administra un Estado, de cómo puede... ¿Él sí, su gente? Peor todavía. O sea, este hombre y esta gente llegan sin programa, con buenas intenciones, vuelvo y repito, pero que no se ve a estas alturas del partido una respuesta a la altura de las circunstancias. Porque Guatemala está pasando por una crisis que más que eso, y te lo digo, aquí se cumple perfectamente el axioma de que una crisis es una oportunidad. Y yo personalmente, como guatemalteco, me siento un tanto decepcionado, porque ni los liderazgos empresariales, ni los liderazgos políticos, ni los liderazgos sindicales, ni los liderazgos de la sociedad civil organizada han estado a la altura de las circunstancias. Ni siquiera podemos leer nuestra relación con los Estados Unidos, que es el socio más importante que tiene Guatemala. Ni siquiera podemos establecer una relación donde podamos ir cumpliendo objetivos programáticos de los cuales nos habíamos puesto de acuerdo y que hoy han quedado en el olvido.
sea, evidentemente hay algo que el grupo empresarial no está haciendo bien, porque de nuevo, ellos tienen por un lado tienen las propuestas, estábamos hablando de lo que ellos han hecho estudios importantes, han gastado en hacer estudios profesionales para poder proponer al gobierno, etcétera. Pero por otro lado, lo acabas de decir, ellos mismos mismos empresarios que van y proponen el camino al desarrollo son los mismos que se niegan o se han negado a una reforma tributaria. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la falencia ahí? No sé, yo creo que entre ellos mismos hay sectores anclados en el pasado, por un lado, no ven la necesidad de modernizarse. Por ejemplo, ¿qué tendría de malo? Déjame te interrumpo, porque yo no creo cuando tú me dices yo creo. Tú los conoces, tú estás ahí. Bueno, no estoy ahí, porque si estuviera ahí, la verdad que las cosas serían por lo menos distintas. Yo soy muy directo. Pero tú los conoces, tú sabes, o sea, tú tienes que saber cuál es el problema. Sí, yo creo que hay un sector del empresariado guatemalteco que arrastra a aquellos que quieren modernidad. Tiene que ser un sector muy importante. Es muy importante. Muy pesado. Es muy pesado. Ahora, te voy a decir algo muy importante también. Pero ese sector que arrastra... falta liderazgo interno. Pero ese sector que arrastra también está en estos eventos. Yo los he visto ahí. No, ahí están. Claro que están ahí. Pero no están contribuyendo en la misma medida que contribuyen nosotros. No nos engañemos. Ahí hay un pequeño grupo que quiere ir hacia adelante y otro pequeño grupo que quiere mantener el status quo. Y eso es algo muy negativo. ¿Qué tendría de malo, por ejemplo, que la cúpula empresarial de Guatemala diera un paso al frente en este momento y dijera, señores, esta es la reforma, fiscal que se debe hacer en Guatemala? ¿Nunca lo han hecho? Jamás. La propuesta fiscal no. Mira, la propuesta que mandó el presidente desafortunadamente fue un desastre, que más que reforma era una alza de tasas, pero que además era una amenaza total al sistema mismo. Claro. La tuvo que retirar la semana pasada. Me parece que el presidente mismo la retira porque de verdad no era consonante con las necesidades profundas del país. Y esta es la oportunidad, por ejemplo, que ese sector privado positivo, creativo, dé un paso al frente y diga, no, señores, ¿saben dónde están realmente? Porque ellos saben dónde están los loopholes. Ellos saben dónde están los black holes, los hoyos negros del tema fiscal. Y que salgan y que realmente para renovar Guatemala. Y ojo, también pasa porque todos los guatemaltecos, incluso la mayoría, que es casi un 69%, que están en la informalidad, los que son económicamente activos, 69% no tributan. A ese 69% se lo tienes que cobrar a través de un impuesto como el IVA, por ejemplo. Porque el gran reto, ¿cuál es? Ampliar la base tributaria. Sí, muy bonito en el discurso, ampliemos la base tributaria. ¿Cómo? Si no los tienes, es prácticamente una tarea impositiva. El IVA, por ejemplo, es una salida racional, pragmática. Eso sí, se requiere dejar la política al lado, porque no es políticamente atractiva la medida, por supuesto que no. Pero ¿cómo hacemos para atender, para que los hospitales sean funcionales? ¿Cómo hacemos para que los niños se nos dejen de morir? ¿Cómo hacemos para generar mejores estadios en la educación, que son pilares fundamentales de una sociedad? ¿Cómo hacemos para seguir fortaleciendo el sistema de justicia? Para que el Ministerio Público siga haciendo lo que tiene que hacer, pero necesita más recursos. Si no contribuimos todos. Yo estoy de acuerdo, que paguen los que más tienen es lo que es atractivo políticamente, sí. Pero ¿y qué pasa con los que también pueden pagar, aunque paguen menos? ¿Quién les cobra? Hay una cosa que me llama mucho la atención de Guatemala y que me da muchísima lástima, porque Guatemala es un país que yo quiero mucho. Guatemala es un país rico. Un país rico. Muy rico. Hablemos simplemente de una vegetación. Es uno de esos países, yo siempre he dicho que es uno de esos países en los que uno, si no tiene nada en la nevera o si no tienes nevera, sales afuera, vas al árbol de mangos, lo agarras y te comes un mango y ya estás, ¿no? Un país bellísimo, un país grande. Tú vas a la ciudad de Guatemala, no sé si ustedes han ido, una ciudad vibrante, creciente, moderna, etc. Y sin embargo, no es un país con grandes extensiones desérticas donde camines y no encuentres comida, ahí está. Y sin embargo, es uno de los países con mayor nivel de desnutrición de América Latina. El número uno, bueno, el quinto del mundo. No, ¿cómo puede ser posible? El número uno de América. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, porque yo he estado en la selva amazónica, donde solamente puedes llegar en bote por el río o en helicóptero, que fue como yo llegué, no hay otra manera de llegar. Y están los aborígenes, que no son indígenas, aborígenes desnudos. Ellos no acceden a la sociedad civil, no tienen animales de corral, no tienen nada. Ellos tienen hambre y se meten a la selva. Están gorditos, nutridos, los bebés, no hay desnutrición, no hay nada. ¿Cómo es posible que en Guatemala haya esto? Bueno, porque es el país de las grandes contradicciones.
Tienes un país, como dices tú, maravilloso desde el punto de vista turístico, por ejemplo. Nosotros somos podríamos ser la meca del turismo latinoamericano sin ninguna duda. Pero tenemos un instituto de promoción turística que el 80% de su presupuesto se va en salarios, en un pacto colectivo oneroso y lesivo a los intereses de Guatemala, como tantos pactos colectivos. Y al momento que yo digo que los pactos colectivos de los sindicatos del Estado son terribles y van en contra de toda racionalidad, al mismo tiempo te digo que los salarios de los servidores públicos son salarios de hambre. Con lo cual te estoy diciendo que todo el sistema de servicio civil del país debe ser refundado, reinventado y, por supuesto, debemos sufrir un achicamiento porque estamos sobredimensionados en el Estado de Guatemala. Todo el mundo dice que el Estado de Guatemala es muy pequeño. Es demasiado pequeño, sí, en sus funciones reales de subsidiariedad, sí, pero es inmensamente grande en cuanto a la cantidad de operadores que tiene, a la cantidad de empleados que tiene. Hay mucha gente ahí que no sirve para absolutamente nada, que devenga un salario y que le está quitando el pan de la boca a un niño que muere hoy. Todos los días nacen 1,000 niños en Guatemala. 22.6% de ellos se mueren. ¿Estamos claros? Es la parte que no puede ser. ¿Estamos claros? Sí, eso okay. Totalmente. Entonces, con esa situación, la prioridad de Guatemala, que no hemos entendido, es social. Nosotros tenemos un Ministerio de Cultura y Deportes en un país inculto y con un récord de gran mediocridad deportiva, que por cierto hoy es dirigido por, el ministro es un diplomático, que es un señor muy culto, pero que deporte sabe lo que todos sabemos de ingeniería nuclear, nada. Ese ministerio hay que cerrarlo y convertirlo en una dirección, el Ministerio de Educación. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que no sirve para nada y que se lleva muchos recursos. O tenemos un Ministerio de Desarrollo Social dirigido por un señor cuyo mérito es ser miembro del Club Rotario. Por favor, esas cosas hay que cerrarlas para que esos recursos se vayan al sector social, que es el gran déficit, la gran tragedia, el gran drama de Guatemala está en que la gente se muere de hambre. Tú perteneciste intrínseca o de facto al gobierno del presidente Pérez Molina. ¿Por primera vez? ¿Fue la primera vez que estuviste en el gobierno? La primera vez. Ok. Perteneciste al gobierno. Tú fuiste embajador de Washington, de Guatemala en Washington. De Guatemala en Washington cuando el presidente. Y obviamente se te ha señalado por eso. Sí. O sea, entonces, que esa parte no tiene nada de malo porque es la verdad. Sí. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, no creí que me fuera a hacer esa pregunta, la verdad. Es una pregunta compleja, complicada, en alguna medida un poco triste para mí, porque, ojo, yo nunca acepté ningún cargo, yo nunca trabajé para el Estado, nunca tuve contratos con el Estado en mis últimos 30 años de vida, 40 años de vida económica activa que tengo, nunca trabajé con el Estado. Nunca recibí un centavo del Estado. ¿Ser embajador no es para trabajar para el Estado? Pero esta vez acepté. Ya. Esta vez acepté. Si alguien realmente se toma el tiempo y hace una investigación de cuáles fueron mis labores y cómo desarrollé mi trabajo en Washington, no me quiero calificar, pero creo que se va a sorprender de que se hicieron las cosas muy bien. Si alguien se toma el tiempo para preguntarle a mi contraparte, los Estados Unidos, cómo trabajaron con el embajador Ligorría, creo que se van a sorprender porque hubo realmente un trabajo bien desarrollado. Ahora bien, yo nunca he pertenecido a un partido político. Se dijo que había sido el asesor del presidente durante la campaña. Jamás. Yo dejé de ser asesor de presidentes en Guatemala en el año 2000. Y me fui por 6 o 8 años a atender la enfermedad de mi esposa, que luego murió. Pero te voy a decir lo siguiente. Nunca pertenecí a un partido político, nunca trabajé para el Estado, y ahora que trabajé, y no fui el asesor de Pérez en la campaña, el asesor se llama Antonio Solá, es un consultor español que fue su consultor en la campaña y su consultor en el gobierno. Yo no lo asesoré. Yo te digo una cosa, los presidentes que he asesorado yo han salido muy bien, porque yo nunca hubiera permitido que se hicieran cosas que luego sucedieron. ¿Qué hay de estos reportes de prensa documentados, porque enseñan los documentos, de asesorías que tu empresa hizo sobre, pues lo que yo entendía era la campaña de Pérez Molina? No. Interimas Latinoamericana, Sociedad Anónima, es una empresa que está creada hace 30 años. Que es la tuya. Que es la mía, que ha servido en Guatemala, pero cuyo 70-80% de actividad ha estado mucho más en el exterior, sí. Que como tú sabes, trabajando en Perú, trabajando en Ecuador, trabajando en Panamá, incluso en Nicaragua, en México.
Pero te digo lo siguiente, nosotros prestamos servicios para la gestión pública y para la gestión privada. En la gestión privada hay empresas que nos han pedido, decenas de empresas, el diseño de su imagen corporativa, ¿okay? Que eso pasa desde una tarjeta de presentación hasta sus páginas web, cómo administrarse en Internet, cómo manejar las redes sociales, todo el andamiaje de lo que es la imagen corporativa. Estas personas nos contratan, fueron 6 o 7 empresas, se nos contratan para hacerle todo el andamiaje, eran lo que en Estados Unidos se llama un startup, estaban empezando las empresas, algunas de ellas estaban renovando su imagen, contratamos el paquete. Nosotros le dijimos, por supuesto, hagámoslo, incluso lo manejó una de nuestras filiales en el exterior, manejó todo ese paquete de relación, nosotros facturamos los servicios, nos pagaron con cheques, eran empresas privadas, no empresas del Estado de Guatemala, pagamos nuestros impuestos, en ningún momento devolvimos ese dinero a otra persona, eso hubiera sido lavado de activos, en ningún momento fuimos donantes de la campaña de Pérez Molina, nunca, no tenemos para donarle a una campaña, no somos grandes empresarios. Lo que te quiero decir, todo totalmente documentado y este periodista que se ha dado a la tarea de atacarme en su sección de chismes, por cierto, el peladero, con un apodo, ni siquiera con mi nombre, y por eso nunca he contestado. Y no solo no he contestado porque era con un apodo, sino que no he contestado porque todo lo que dice es falso. Por menos de la mitad de lo que él ha dicho de mí debería estar purgando cárcel en el planeta entero. O sea, absolutamente falso. Yo no he cometido ningún acto reñido con la ley. Y tengo la solvencia para poderlo demostrar frente a quien sea. De hecho, lo invité a él a ponerse un polígrafo, para que con polígrafo me preguntaran sobre todas las acusaciones que él dice y que se demostrara la verdad. Pero yo también le iba a preguntar a él sobre actos que él ha cometido. Pero eso fue hace casi 2 meses, no acepta, ¿eh? No. Pero para aclarar, porque tú estabas hablando de estas empresas a las que tú les diste Luego las empresas cayeron, algunas de ellas, no sé si todas, yo realmente no lo he visto en detalle, pero algunas de ellas aparentemente cayeron en ser empresas de cartón con las cuales años después se cometieron actos ilícitos. Pero esas no son empresas mías. Es como que si el señor del diario El Periódico recibe anunciantes que luego son delincuentes, no lo hace cómplice a él de esos anunciantes y que, por cierto, tiene muchos en el pasado que terminaron siendo también delincuentes. Ojo, él no es culpable de eso, como yo no soy culpable de haberle brindado servicio a una empresa que yo no podía saber que 4 años después iba a estar en una situación de esta naturaleza, ¿me comprende? Claro. Entonces él saca, lo interesante de esto es que primero saca una investigación que no firma, y luego dice, la palabra la tiene Julio Ligorría por primera vez con nombre y apellido, y saca lo mismo. Y ojo, saca facturas y cheques que son absolutamente normales. O sea, del trámite normal de una empresa. Lo malo ahí es que esas empresas pertenecieron a personas, sí, que después se ven involucradas en actos ilícitos. Pero ese no es problema tuyo. Pero son otros 100 pesos, Alberto. Y bueno, yo creo que, vaya, no quiero parecer ser muy condescendiente, que no puedo dejar de serlo porque eres mi amigo, pero vaya, tú fuiste cercano al presidente Pérez Molina. Sí, pero por supuesto. Que tampoco tendría nada de malo. Mira, yo te voy a decir algo, y yo sé que le va a caer muy mal a mucha gente que yo lo diga, pero Pérez Molina siempre, por lo menos en lo que yo lo vi, yo no era amigo de él. O sea, con él hablábamos temas de Estado. El embajador de Washington, de Guatemala, el embajador de cualquier país en Washington es un puesto muy alto, de muy primer nivel. Pero por supuesto. Lo que significaría que tu cercanía o tu relación, el nivel de respeto, de admiración que se tenían era grande. O sea, tú eras cercano al presidente. Mira, o sea, para proponerte ser el embajador en Washington es algo grande. Creo que así como eres parcialmente condescendiente en algunas cosas, exageras un poquito, Alberto. No es así. No le vas a dar el puesto de embajador a cualquiera. No, pero el presidente entendía que yo entendía la dinámica de Washington y a él le interesaba en función de Guatemala. Y mira, los temas que logramos manejar, o sea, fueron muy delicados. O sea, ¿tú le pediste el puesto? Jamás. Si para mí fue sorpresivo. Yo estaba pensando en totalmente... Es más, yo iba a firmar un contrato que ahora lo he renovado, firmado en Europa, y que simple y sencillamente te digo una cosa. Yo iba para esa posición y él me interrumpe y me dice, necesitamos activar la relación con Washington. Y no te puedo negar, a mí me sedujo mucho la posibilidad de servir a Guatemala
en la plaza diplomática más importante del país. Por supuesto. Es nuestro socio más importante. Mira una cosa. Déjame te lo pregunto así. ¿El puesto de embajador es un reflejo de tu cercanía con el presidente? No. Es un reflejo perdónenme la falta de modestia, pero es un reflejo de mi entendimiento de la dinámica de Washington y del entendimiento del presidente de que necesitaba alguien que entendiera Washington. ¿No es reflejo de tu cercanía? No. ¿Un premio para ti? No. Es decir, ¿premio de qué? ¿Una deuda? Menos. ¿De qué? No, de ninguna manera. No, lo que yo quiero es que aquí se aclare. Mira, vamos a ver. Si quieres que hablemos, como dicen en Guatemala, calzón quitado, tengo que decir que en principio él me pidió a mí, durante la campaña, me visitó, conversamos. Yo a él lo conocí durante la época del presidente Ramiro de León Carpio, de muy grata recordación para los guatemaltecos. Y a partir de ahí tuvimos una relación, como te digo, para temas de Estado. No somos amigos, no salíamos juntos o íbamos a la playa con otros. No, una relación que hablábamos temas de Estado. Y el hombre entendía los temas de Estado y a mí me gusta el tema. Me preocupa por Guatemala, ¿me entiendes? Y él llega y me dice, mire, ¿y a usted le gustaría ser canciller? Y le digo, mire, yo de nueva cuenta, de diplomacia, sé lo que usted sabe de energía nuclear. Pero si es el caso, yo creo que puedo acometer y prepararme para... En la negociación de segunda vuelta, él hace una alianza con un partido y nombra canciller a algún candidato presidencial, en aquella época, el doctor Harold Caballeros, y me dice, mire, las cosas han cambiado, ni se preocupe. Yo dije, gracias a Dios, yo me quedo tranquilo en mi casa, hago mis consultorías internacionales, sigo viajando y vengo a Guatemala cuando puedo. Y no me dio eso. Luego él entonces, me imagino, habrá hecho alguna reflexión, no le fue muy bien con ese canciller, luego habló puso un nuevo canciller que fue el licenciado Fernando Carrera, de muy grata recordación, un hombre muy capaz, que lo conozco un bien. Economista, fiscalista brillante que tú conoces. Y que él tampoco era político. No, era totalmente fuera de la política. Pero entendía el mundo. Totalmente. Entendía el mundo, entendía la globalidad y la importancia. Es un ejemplo más de cómo alguien que no era político ni nada se quedó adentro y en muy buen... Fernando Carrera. Correcto. Ese hombre... Yo lo conozco. La historia le tendrá que reconocer porque yo sé cosas que hizo muy importantes en función de país. Perfecto, ok. Ahí en medio de eso me nombran a mí en Washington. Pero ni me debían nada. Es más, para mí Washington representó costos muy importantes porque ahí el presupuesto que tienes en una embajada es nada. Y tienes que poner para que la cosa funcione. No, literalmente, y eso está documentado, te lo digo, está documentado, de que pusimos y que dimos y que dejamos las cosas mucho mejor que como las encontramos. Tengo que decir que tuve un excelente equipo de guatemaltecos que ya estaban ahí, la mayoría, te diría 99.9% excelentes. Sin ese equipo yo no hubiera podido hacer el trabajo que hice. Pero pasando a Guatemala, ¿no te parece, Alberto? Yo lo mío lo agradezco, pero no hay nada cierto, porque por la mitad, por la 10ª parte, yo debería estar en algún lugar perseguido o en la cárcel. Bueno, ¿qué es buen punto para hacerlo? ¿Tú estás siendo perseguido judicialmente? No, de ninguna manera. ¿Tienes alguna acusación? No, pero estoy a disposición de poder colaborar y contribuir si hay alguna duda. Pero ¿tú sigues viviendo en Guatemala? Por supuesto, sigo viviendo. Estamos en Centroamérica, Alberto, estamos en Centroamérica, nos vive la Centroamérica, nos duele Centroamérica. No, y otra cosa que es importante, y esto lo digo yo, gran parte de la gente con la que tú trabajabas dentro de ese gobierno están todos en la cárcel. Y tú no. Así es. Es decir, desafortunadamente, estamos hablando casi... O sea, yo quiero pensar que todos los que investigaron, que todos los que investigaron y que los metieron a la cárcel, tuvieron que haberte investigado a ti también. Pero por arriba de ti. Pero por supuesto, totalmente. Y qué bueno, porque yo te digo la verdad, uno se aflige, porque evidentemente, pero decía el general Torrijos en Panamá, decía, el que se aflige se afloja. Pero bueno, no queda otra. Realmente te digo, Alberto, quiero hablar de la Guatemala. Para mí no hay muchas oportunidades ahora, estoy en la vida privada, yo te agradezco la invitación a estar aquí en Centroamérica, habla con Alberto Padilla, porque de verdad me preocupa Guatemala. Y no solo Guatemala, Centroamérica, el Triángulo Norte centroamericano está sufriendo mucho. Porque, ojo, la miseria que hay en Guatemala la puedes ver en Honduras también y en El Salvador. La violencia social, los crímenes en la calle, mira, terribles. Terribles. ¿Cómo resolverías, gran parte del problema es la influencia del narcotráfico y del dinero del narcotráfico en la política y en la vida política de los 3 países que acabas de mencionar? ¿Qué haces con eso? Incluso uno de los candidatos que estuvo a punto de ser presidente en Guatemala estaba señalado como alguien muy ligado. Bueno, te cuento lo siguiente.
Es por eso que te digo que hay que entender Washington. Y en la agenda de Washington el narcotráfico es piedra angular. Claro. Y si tú puedes trabajar con Washington el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema de los migrantes, de la parte de la sostenibilidad de empleos para que los migrantes dejen de salir. Si nos escandalizamos con los 64,000 niños que yo recibí en el 2014 del Triángulo Norte en la frontera sur de Estados Unidos, ¿qué pasa con los 110,000 migrantes que llegaron en el 2015 y los 100 y pico mil más que van a llegar este año? Mira, el problema es muy serio y el narcotráfico es el que tiene infiltradas precisamente las estructuras de policías, de juzgados, de tribunales de justicia en nuestros países. Sin una alianza sólida, de profundidad, coherente, seria, programática con los Estados Unidos, ese tema no se resuelve. Es con ellos. Y ellos quieren. O sea, ellos están dispuestos. Sí, pero nosotros tenemos que ser muy profesionales, muy serios, muy cumplidores y, por supuesto, salir de la corrupción que nos abraza en los sistemas de justicia y en los sistemas de seguridad de nuestros países. Dicho esto, el Ministerio de Gobernación de Guatemala hoy por hoy lo tienes conducido por personas que están precisamente luchando contra eso. De las pocas entidades que están funcionando en el gobierno actual de Guatemala, el Ministerio de Gobernación es uno, el Ministerio Público es otro, la Superintendencia de Administración Tributaria es otra, y por supuesto con el apoyo de CICIG, de la comunidad internacional. Pero todo lo demás está parado. Julio, ya para terminar, este gobierno empezó este año, le faltan 4 años. No parece, de entrada me parece que no estás bastante optimista con respecto a la capacidad de este gobierno. ¿Cómo ves, qué puedes decirnos de Guatemala en el resto de este gobierno? Es decir, en todo el gobierno que 4 años que le faltan. Vamos a ver, si el presidente se detiene unos minutos, y vuelvo y repito, yo creo que el presidente Morales tiene una buena intención. O sea, quisiera que las cosas salieran bien. Hasta el día de hoy, esa es mi percepción, no sé cuál sea la percepción del pueblo de Guatemala, no he visto encuestas, pero mi percepción es que el hombre quisiera que las cosas salgan bien. Y confiando en eso, yo creo que él, en este momento, antes de que termine el año, está terminando el verano, ¿no? Tiene que hacer un alto en el camino y tiene que analizar cuáles son los elementos que le están generando distorsión y que no le permiten ir hacia adelante. Yo públicamente puedo decir que hay un elemento fundamental que sin duda le está haciendo mucho daño y que me consta que se lo han dicho en Washington, se lo dicen en Guatemala, se lo han ampliado de una manera a veces demasiado agresiva en alguna prensa. Él tiene que revisar su círculo interno. O sea, cuando uno está en el poder, y yo lo he visto con muchos presidentes, en la medida en que un círculo en el poder te puede ayudar visualizando los problemas y generando las soluciones, a ti como presidente te va bien. Pero si tienes un círculo interno que está anclado en el pasado, que tiene propósitos y objetivos personales que no permiten ver los objetivos nacionales, te va muy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el presidente debería revisar esa parte, urgentemente. Luego creo que tiene que ver un poquito sobre el plan estratégico de la Alianza para la Prosperidad, porque ahí hay objetivos muy claros y precisos, un plan de gobierno que ya está hecho y que cuenta con mucho soporte institucional en Washington y en la banca multilateral comprometida, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego tiene que tener, creo que, 4 cosas muy claras. Tenemos que refundar el servicio público, porque la gente quiere servicio público de calidad. Tiene que lograr balancear el presupuesto y para eso tiene que estar dispuesto a los tragos amargos de tener que cerrar ministerios, cerrar operaciones que no le son funcionales al Estado de Guatemala. Luego tiene que saber rendir cuentas. Eso es algo ya es impostergable en la gestión pública de Guatemala y eso significa decirle a la gente, recibí esto y me lo gasté en esto, invertí en esto y estos son los resultados. Para ello tiene que tener buenos gestores públicos, por eso dije servicio público de calidad. Y por supuesto debe acometer con todos los sectores de la sociedad el tema fundamental de los impuestos y de los ingresos al país. Pues sí, pero si empezaste esta respuesta diciendo que tiene un problema con su círculo íntimo,
pues entonces no eres optimista en este gobierno para nada. Dije que si para y hace un alto en el camino, revisa y lo renueva. ¿Tienes algún elemento para pensar que va por ese camino? ¿De parar, revisar, renovar? No, pero no puedo perder la esperanza. O sea, la esperanza es lo último que se pierde, mi querido Alberto. O sea, por lo menos decirlo, ¿no? Decirlo abiertamente. Este no es un ánimo crítico al presidente Morales. Yo sé las condiciones en que él recibió el país. Fueron sumamente complejas y siguen siendo. Pero él debería preguntarse. Pero él tiene la legitimidad de haber sido elegido por el pueblo. Bueno, tiene esa legitimidad, pero igual el pueblo se la quita, ¿eh? Y si no, mira lo que pasó con Pérez. O sea, hoy el pueblo de Guatemala está harto, está cansado y tiene razón. Ahora, cuando tú miras esas protestas en las carreteras que son, para mí, inexplicables, que hacen perder millones de dólares al pueblo de Guatemala, las protestas, paralizar el aeropuerto internacional, cosas de esa naturaleza, manejadas por sectores políticos. O sea, esa no es la sociedad. Esa no, claro, pero también adentro de esa gente hay una razón, hay un descontento. Y si yo estuviera en los pantalones de esa gente, probablemente haría lo mismo. Porque tendría que estar muy descontento que voy al hospital y se me muere un hijo, o que se me muere mi mamá, o que yo mismo tengo mi vida en peligro porque no me resuelven. Y no son 1, 10, 15, 20 mil, 30 mil, son millones de personas que a diario se ven defraudadas por un gobierno, por un Estado que no les cumple. Y ahí los empresarios podrán invertir en los mejores técnicos del mundo, podrán traer los mejores estudios, y todos muy serios. No estoy haciendo esto con sorna o con cinismo, no. Los estudios son muy serios, pero esa es la panacea. Hay que poner los pies en la tierra y tenemos que trabajar en la carpintería. Y ahí tiene que enfocarse el presidente ahora. Y que se olvide de los viajes y del SICA y de las cumbres presidenciales, que se quede en Guatemala. Totalmente, es que me quedé reflexionando, y esto yo creo que lo voy a decir con toda justicia. De nuevo, soy tu amigo y te quiero, entonces no puedo ser demasiado objetivo en esto, pero es que es la verdad. Y lo dije al principio del programa. ¿Por qué cada vez que yo necesitaba algo de Guatemala le llamaba a Julio? Porque Julio es alguien que sabe sobre Guatemala, sobre su tema. ¿Por qué es? Y esto es verdad, qué pena, pero es que es la verdad. ¿Por qué tanta gente en América Latina te llama para que los asesores en manejo de crisis de imagen? Pues porque tú eres tú. Y que esa es la razón por la cual te llamó el gobierno pasado. Pues que cualquiera lo haría. Mucha gente lo hace. Yo lo hacía. Claro, yo te agradezco mucho. Pues que es la verdad. Como te digo, eres muy generoso, pero... ¿Por qué la gente compra tus libros? Sí, pero vuelvo y repito, por cierto, esto sí es un comercial, va a salir ya el nuevo libro. Es la verdad. Se va a presentar en España dentro de poco. Es que no es raro. Es decir, es que no es raro. ¿Sabes qué? O sea, no es raro que te haya llamado... Es más, me atrevo a pensar, esta es otra pregunta que te hago. ¿Pérez Molina ha sido el primer presidente que te ha llamado por algo? No. Pues exactamente. Pero vuelvo y repito, tú tienes a gente muy talentosa en Guatemala, muy talentosa, que han sido llamados por todos los presidentes. Claro. Ahora, el hecho, por ejemplo, que un ex vicepresidente como el doctor Eduardo Stein, que goza de todo mi aprecio y admiración personal, sea llamado, como fue llamado por Pérez y ha sido llamado por otros, y diga lo que tiene que decir, no necesariamente le hacen caso, Es que ahí está el problema. Claro, por supuesto. Es decir, a mí me puede llamar el presidente Morales mañana y yo decirle, mire, presidente, pues lo que pienso humildemente sobre Guatemala es esto. Y bueno, él se queda con las sugerencias. Y luego resulta que hay 4 tipos más que dicen, no, eso no puede ser, eso no se puede hacer, eso no es posible. Claro. Y hay muchos de esos, Otra, ya para terminar ahora sí, volviendo al tema de esta columna editorial que te ha estado atacando. Tú tienes una trayectoria de muchos años. Es mucho más viejo de lo que parece. Y tienes mucho más años en la profesión de lo que parece también. De nuevo, eres alguien que no ha tenido mayor problema que cause mayor cuestionamiento en tu quehacer profesional, porque es la verdad. O sea, lo que él está diciendo son mentiras, tú estás limpio, tan limpio que la CICIG ya te investigó de todo y aquí estás encantado de la vida. Algo trae. ¿Qué es? Bueno, mira, yo te diría, que lo que tienes que hacer es responderle cuando te hable con tu nombre y apellido, como lo hizo, yo respondí y él publicó mi respuesta, tengo que reconocer, íntegra en puntos y comas. ¿Y lo has hecho? Y él lo hizo también, lo cual dice mucho de él, Pero también tuve que ir a la Sociedad Interamericana de Prensa y tuve que ir con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que él pusiera atención y dijera, ya. Es decir, o le probamos algo a este tipo y verdaderamente decimos la verdad, o mejor ya, parémosla. Es decir, ciertamente en los códigos procesales en Guatemala existe tipificado el delito que él ha cometido, ciertamente.
Yo creo plenamente en que la libertad de expresión es una piedra y una pieza fundamental en la construcción de democracias funcionales. Julio Ligorría, analista, colega, ¿somos colegas? Claro que somos colegas. Colegas, ex embajador de Guatemala en Washington. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No, a ti Fue buena plática, gracias, te lo agradezco. Generosidad. Muchas gracias, Gusto en Alberto. verte de Gracias. nuevo, mi querido Julio. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le mando un saludo y nos estamos viendo a la próxima.